La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida. Salmo 36, versículos 5 al 12, leemos: Jehová, hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad hasta las nubes, tu justicia como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán ilustre, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Embriagarse han de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga contra mí pie de soberbia, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los obradores de iniquidad, fueron reempujados y no pudieron levantarse. Aunque todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador con todo nuestro corazón, los pecados nos han sido perdonados, de todos modos el pecado sigue presente en nosotros, aunque ya no es nuestro amo. Por eso podemos decir con el salmista que la misericordia de nuestro Dios se eleva hasta los cielos, por lo cual es ilustre, y que por eso nos amparamos bajo la sombra de sus alas, y que Él nos abreva con el torrente de sus delicias. Es por esa misericordia que estamos
seguros de tener vida eterna, porque en Dios está el manantial de la vida y en su luz tenemos luz eterna. Que el Señor les bendiga. Amén. Él lo dijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El emperador francés Napoleón estaba un día pasando revista a sus tropas cuando su caballo se desbocó. Estaba en peligro de verse despedido al suelo, de manera que un joven soldado salió de las filas y rápidamente apaciguó al animal. «Gracias, capitán», dijo Napoleón, dando así al soldado un ascenso repentino. Sonriendo orgullosamente, el soldado preguntó: «¿De qué regimiento, señor?». «De mi guardia», replicó Napoleón, lanzándose al galope a lo largo de las filas. Asumiendo de inmediato su nueva graduación, el soldado ascendido a capitán se dirigió a unirse a un grupo de oficiales. «¿Qué es lo que está haciendo aquí este insolente?», comentó uno de ellos. «Soy capitán de la guardia», contestó el joven. «Tú eres un granuja, eres solo un soldado. ¿Qué es lo que te hace pensar que eres un capitán?». A esto, el joven señaló al emperador y respondió confiadamente: «Él lo dijo». «Le ruego que me perdone, capitán», contestó educadamente el oficial. No era conocedor de su ascenso. Aquel joven soldado no se sentía como un capitán, ni llevaba la insignia de un capitán. Todo lo que tenía era la palabra de Napoleón, pero era suficiente. De la misma manera, una dulce certidumbre llena el corazón del creyente que reposa sobre la inconmovible palabra de Dios. Puede que no se sienta siempre salvado, pero si ha creído en el Hijo de Dios como su Salvador personal, tiene la palabra de Dios que dice que Él es Hijo del Rey. A pesar de sus tendencias pecaminosas, las presiones de la vida en este mundo malo y la oposición de Satanás, sabemos que nadie puede arrancarnos de la mano del Padre. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. y me brinda su favor, quien sana mis dolencias y me libra de temor, quien pastorea mi alma con su gran amor, es mi Señor, mi Cristo, a quien alabo.
brinda su justicia al que padece opresión, quien trate el alma frágil en su compasión. Es mi Señor, mi Cristo, a quien alabo. Santo es Él, y excelsa es su gloria. Santo es Él, y digno de todo honor, cubierto por su esplendor, lentos por el adoración. Santo es Él, Santo es Él, Santo es Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío honores te dará. Santo, 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 Dios en tres personas, bendita Escuchemos un mensaje de la Palabra de Dios. Es un gran placer el poder comunicarme con cada uno de ustedes, queridos hermanos, y poder comentar y meditar en la palabra del Señor. Quiero leer en Mateo capítulo 6, un versículo muy conocido, que es el versículo 33 de este capítulo, en que fundamentalmente el Señor está hablando sobre la ansiedad y la preocupación por las cosas de este mundo. Dice aquí Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscando lo mejor para la vida. En este versículo escogido, quiero meditar como parte del Sermón del Monte, en cuyo capítulo 5 se nos enseña sobre el modo de ser interior del creyente. Se habla de la vida espiritual interna. Y en este capítulo 6 que he escogido, se nos enseña cómo debe mostrarse esta realidad espiritual interna, y es a través de la vida y la conducta externa, que es aquello, ¿cierto?, que ven aquellos que no son cristianos de nosotros. Se nos enseña que nuestro estilo de vida debe estar orientado por los intereses celestiales y que no debemos ser sometidos
por una vida de ansiedad, de preocupación incontrolable por aquello que es necesario terrenalmente. Se nos enseña que no debemos inquietarnos por el futuro, sino aprender a confiar en Dios y a tenerle a Él y su reino como la prioridad de nuestra vida. No olvidemos que fuimos hechos para glorificar al Señor. Fuimos hechos para su gloria, fuimos hechos para su alabanza y para su servicio. Así que el verdadero orden de nuestras actividades debería ser primero Dios, segundo otros y tercero nosotros. O dicho de otra forma, primero debería ser la justicia, en segundo lugar debería estar el deber y en tercer y último lugar debería estar el placer. Cosa que el día de hoy vemos totalmente opuesta. Y es precisamente por eso que quiero meditar en este versículo. Primeramente, se nos enseña aquí que debemos establecer correctas prioridades para nuestra vida. Debemos tener nuestras prioridades en orden. Por eso es que el Señor dice, en el comienzo de este versículo, más buscar primeramente el reino de Dios. Si nuestras prioridades están en orden, claramente nuestra vida también lo va a estar. Jesús aquí nos aclara cuál debería ser nuestro mayor interés, cuál debería ser nuestra mayor preocupación en la vida. Y esto es buscar primero el reino de Dios. Buscarlo tanto en tiempo como también en interés. Buscar aquí es proseguir activamente y continuamente a algo o a alguien. Es una decisión deliberada de la persona. Es una decisión razonada y buscada todos los días de nuestra vida. En esto debe notarse una marcada diferencia con aquellos que no son hijos del Señor, con aquellos que no han creído en Cristo y que no le conocen como su Salvador personal. Los no cristianos viven solo para el aquí y para la ahora. Viven para lo que este mundo valora y busca, que son solamente las cosas materiales. Como dice Mateo 6, 31 y 32. Dice el Señor, no os congojéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque la gente del mundo buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester o las necesitáis. Así que, hermanos, claramente la vida es más que cosas, la vida es más que bienes materiales. Lo primero aquí es buscar al Rey del reino, porque en el reino celestial claramente Dios es el Rey, y no solo el Rey, es el Rey de Reyes. Así que es al Señor a quien debemos buscar activamente y con todo nuestro corazón, como prioridad de nuestra vida. Dios nos llama a que le busquemos en innumerables lugares en la palabra del Señor. Solo a modo de ejemplo quiero citar Jeremías 23, 29, 13, que dice, y me buscaréis y hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O como agrega Santiago también, Santiago 4, 8, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Así que, hermanos, no busquemos las cosas de este mundo, sino busquemos a Dios intensamente, con responsabilidad, con preocupación. Ahora, ¿qué significa aquí buscar primero? Es buscar con diligencia, es buscar con afán y con intensidad de nuestro corazón. Es hacer del Señor el objetivo y razón de nuestra vida como cristianos. Es interesarnos en conocerle mejor cada día, en pensar más intensamente en Él, procurando una mejor y más profunda relación con Él. Es darle a Dios los primeros momentos del día. Es darle al Señor, ¿cierto?, el primer día de la semana, lo primero de nuestras capacidades. Darle al Señor la parte de nuestros recursos que le corresponden. Porque el Señor quiere ser el Rey y quiere tener el trono de nuestro corazón, lo más importante en nuestra vida. Después de buscar al Rey, somos llamados a buscar su reino. Y aquí reino literalmente es gobernar o reinar. Así que buscar el reino de Dios es buscar su gobierno sobre nuestra vida. Y al buscar su reino estamos buscando por lo menos tres cosas que son esenciales y fundamentales en la vida del cristiano. Primero, estamos buscando la gloria del reino, en que cada parte de nuestra vida, en cada momento, en cada esfuerzo y cada acción de nuestro cuerpo deben ser entregados para la gloria de Dios. Buscar su reino también es buscar el consejo de nuestro Dios, el consejo del Rey, estando dispuestos a hacer lo que nuestro Dios quiere, lo que Él quiere que hagamos. Cada día deberíamos preguntar lo mismo que preguntó hace tanto tiempo el apóstol Pablo al Señor, allí en su propia conversión, cuando Él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa debería ser la actitud de todo cristiano. Y también, hermanos, buscar su reino
es buscar, ¿cierto?, el gobierno de nuestro Rey, de nuestro Señor. Así que debemos desearlo, deberíamos someternos a su control y a su gobierno voluntariamente. Y su gobierno no es tiránico, es un gobierno misericordioso, es un gobierno maravilloso, que todos deberíamos buscar con todo nuestro corazón. En segunda instancia, quiero también referirme a que no solo debemos tener las prioridades organizadas, sino que además debemos conducirnos en pureza y con una rectitud personal. Así que además de buscar entonces su justicia, no solo debemos buscar el control de Dios sobre nosotros, sino que además debemos reproducir el carácter justo de Dios dentro de nosotros mismos, por la obra de su Espíritu, tanto interiormente como exteriormente. Aquí la justicia de la cual está hablando el Señor no es la justicia imputada, la que nos ha salvado, aquella que Dios, ¿cierto?, ha puesto en nosotros, la justicia de Cristo. Porque sabemos que esta justicia no está en nosotros, es del Señor. Lo que está hablando aquí es de la justicia practicada. Está hablando de nuestro modo de vida santificado. Está hablando de una vida controlada por el Espíritu Santo, dando los frutos y evidencias de ese Espíritu en nosotros. Está hablando aquí, cuando habla de la vida de justicia, es la vida regenerada en acción, una vida cristiana genuina, porque lo que controla nuestra vida interior se ve en nuestros actos exteriores. Porque como dice el Señor, que por la fe se demuestra, ¿cierto?, la fe por los frutos de nuestra vida. La fe siempre se ve por su fruto. Así que si el reino es primero en nosotros, entonces, hermanos, otros verán ese reino en nuestra propia vida, con aquellos, ¿cierto?, que nos conocen, con aquellos con los cuales nos desenvolvemos cotidianamente. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la justicia de Dios? Por lo menos, ¿cierto?, hay algunas cosas que quiero mencionar. Lo primero es que esta justicia deberíamos desearla con todo nuestro corazón. Deberíamos tener un sincero interés por actuar en la gracia de Dios en justicia, como corresponde a todos los hijos de Dios, tal como el Señor lo dice aquí en el mismo Sermón del Monte, en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, serán saciados. Y en un mundo tan injusto como el que hoy nos toca vivir, hermanos, los cristianos debemos actuar con justicia, marcadamente con justicia. Lo segundo es que además debemos canalizar esta justicia de Dios, es decir, debemos buscar su justicia, no la nuestra. Justicia, por supuesto, que no tenemos. Dios está interesado en lo que quiere hacer a través de nosotros, hacia las demás personas. Así que, hermanos, debemos ser instrumentos de la justicia de Dios en cada lugar donde Dios nos ha puesto. Como Pablo dijo ahí en Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pero, hermanos, una cosa importantísima quiero decir, y es que solo quienes hemos sido justificados por la fe en Cristo podemos, en la gracia de Dios, transmitir, impartir la justicia de Dios a otras personas. Este es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Por eso es que Cristo vino al mundo, como dice Pablo en 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que no olvidemos, hermanos, debemos ser justos en todo, en cada acto de nuestra vida. Y lo cuarto, ¿cómo se manifiesta esta justicia de Dios? En que debemos vivir la justicia en nuestra vida práctica. Debemos vivir con la justicia del reino que representamos. Si somos hijos de un Padre justo y si pertenecemos a un reino de justicia, entonces, hermanos, debemos vivir con una vida justa en todos los aspectos de la vida, y especialmente en un mundo totalmente injusto como el que a usted y a mí nos toca vivir en estos momentos. Lo tercero que quiero mencionar es que además debemos confiar en la provisión prometida de Dios, como lo dice claramente el versículo 33 que estamos estudiando. Es decir, Dios nos promete bendición y seguridad. Si buscamos su reino y su justicia, dice el Señor, todas estas cosas que son legítimas os serán añadidas. Y os serán significa que no las vamos a añadir nosotros, por el máximo esfuerzo que pongamos. Os serán añadidas significa que Dios las va a añadir en un acto soberano de gracia, de misericordia y de justicia. Y estas cosas a las cuales se refieren son las cosas que preocupan a la gente, son las cosas, ¿cierto?, legítimas de esta vida.
En el versículo 19 de este mismo capítulo habla de las finanzas. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. O en el versículo 25 nos habla de la comida. No os congojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. O el versículo 27 que nos habla de lo físico. Mas ¿quién de vosotros podrá congojándose añadir a su estatura un codo? Y en el versículo 28 nos habla del vestido. Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Así que Dios promete bendición y seguridad de estas cosas de la vida terrenal y temporal. Y claramente Dios conoce lo que necesitamos, como lo confirma el versículo 32. Porque los gentiles o la gente del mundo buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe de que todas estas cosas habéis menester, o estas cosas que Dios sabe que necesitamos. No solo Dios sabe lo que necesitamos, sino que además ha prometido que si buscamos primero su reino y su justicia, Él nos dará todo lo que necesitamos. Y esta es una preciosa verdad del Señor. Ahora, sobre esta verdad hay algunas lecciones importantes que quiero recalcar en esta oportunidad. Primeramente, no todo lo que deseamos lo necesitamos. Así que, hermanos, cuidémonos de no gastar el poco dinero en deseos y no en necesidades. Porque no olvidemos que Dios prometió darnos lo que necesitamos y no lo que deseamos. Segundo, y es que a veces no queremos lo que sí necesitamos. No queremos castigo ni disciplina de Dios, pero sí la necesitamos. No queremos a veces cirugías ni tratamientos médicos, pero sí los necesitamos. Y así un sinnúmero de cosas. Es decir, hay cosas que las necesitamos y no siempre las queremos ni las buscamos. Lo tercero es que Dios no nos da todo lo que queremos. Dios no nos da todo lo que queremos. Y esto es maravilloso, hermano, aunque parezca contradictorio, porque nuestro Dios sabe que si nos diera todo lo que pidiéramos, probablemente no le estaríamos adorando, no le estaríamos sirviendo, no estaríamos, ¿cierto?, honrando su nombre. Así que una de las mayores bendiciones está en las cosas que Dios no nos da. Y lo cuarto es que Dios siempre nos da lo que sí necesitamos. Y esta es una promesa preciosa. Así que si hay algo que no tenemos en la vida actual, es porque Dios sabe que en este momento usted ni yo la necesitamos. Aquí hay unas palabras citadas por Clemente, Orígenes y Eusebio, escritores de la Iglesia del primer siglo, y que son consideradas como palabras de Cristo. Ellos las citan y dicen lo siguiente: pedid grandes cosas y pequeñas cosas se os añadirán. Pedid las celestiales y las terrenales se os añadirán. Así que nuestro trabajo, hermanos, es buscar el reino de Dios y servirle primariamente, como prioridad. Y el trabajo de Dios que ha prometido es siempre suplirnos en consecuencia. Así que el gran problema es que muchos tienen el evangelio al revés, como lo decía el pastor Baudilio Saavedra. Tienen el evangelio al revés. Ponen primero las añadiduras y después el reino de Dios. Muchos hoy están tratando de suplirse a sí mismos, afanosamente, y están dejando a Dios solo para que les pueda servir como un sirviente. Y esto es exactamente lo que interrumpe la bendición de Dios y que la promesa del Señor se pueda cumplir en nuestra vida. Así que, hermanos, ¿queremos que nuestra vida tenga sentido? ¿Queremos tener una correcta orientación en nuestra vida? ¿Queremos ser bendecidos y queremos ser sustentados? Sin duda que lo queremos. Entonces, hermanos, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Que Cristo sea nuestro Señor, que sea el que tiene el señorío y el control de nuestra vida en cada aspecto de ella. Aseguremos de vivir en todo para Dios y Él claramente se va a encargar del resto de nuestra vida. Él va a añadir lo que usted y yo necesitamos. Así que no tenemos que estar con ansiedad, no tenemos que estar extremadamente preocupados. Comprendamos, hermanos, que estamos en las manos de nuestro buen Padre Celestial. Y si Él se ocupa de las aves, si Él se ocupa de las flores, ¿cuánto más se preocupará de sus hijos? Él así lo ha prometido. Así que, hermanos, no dudemos. Podemos contar siempre con nuestro Dios para la protección y para el sustento diario de nuestra vida. Y lo más importante, podemos descansar siempre en sus promesas. Como dice Pablo allá en los Filipenses, capítulo 4 y texto 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Hemos presentado
La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.